Hola chicos, en este video vamos a utilizar la ley de Ohm para calcular las corrientes en un circuito que tenga resistencias en paralelo. Este ejercicio dice, un resistor de 100 ohms está conectado en paralelo con uno de 32 ohms y una fuente de voltaje de 24 volts. ¿Cuál es la resistencia total y cuál es la corriente total suministrada? Encuentra también la corriente en cada uno de los dos resistores. Como primer consejo les recomiendo siempre dibujar el circuito que nos proponen. En este caso nos proponen un voltaje, una batería de 24 volts y en paralelo nos indican que tenemos dos resistencias. En este caso podemos nombrar la resistencia 1 como 10 ohms y la resistencia 2 como 32 ohms. Lo primero que nos preguntan es cuál es la resistencia total o equivalente. Para esto, cuando tenemos un circuito en paralelo para resistencias, tenemos que utilizar la fórmula en paralelo. No se suman de forma directa, tenemos que usar aquí las resistencias de forma inversa. Entonces, para que nosotros calculemos la resistencia total o equivalente, vamos a hacerlo de la siguiente manera. En su calculadora deben de poner 1 entre, abren paréntesis para no confundirse, pueden hacerlo todo de manera directa, nos va a quedar 1 entre 10 más 1 entre 32. Hacemos todas estas operaciones en su calculadora y la resistencia equivalente total va a ser ya redondeada a 7.62 ohms. Esta sería una de las primeras respuestas. 7.62 ohms. Luego nos preguntan, ¿cuál es la corriente total? Para la corriente total, pues vamos a utilizar la ley de Ohm, que nos dice que el voltaje es igual a multiplicar la corriente por la resistencia y para esto despejamos la fórmula para la corriente. Para la corriente total necesitamos utilizar la resistencia total. Entonces, vamos a tener que dividir el voltaje entre la resistencia equivalente o total. Vamos a sustituir 24 volts entre lo que acabamos de obtener, que son 7.62 ohms. Dividimos y nos sale 3.15 amperes. De esta manera, ya calculamos la resistencia total y la corriente total suministrada en este circuito. En la última parte de nuestro ejercicio nos pide encontrar también la corriente en cada uno de los resistores. Para esto, recordemos que en un circuito paralelo, las corrientes se dividen de acuerdo a cada rama donde se encuentra una resistencia. Entonces, vamos a tener la corriente 1 va a pertenecer a la resistencia 1 y la corriente 2 a la resistencia 2. Para esto, vamos a calcular de manera individual cada una de ellas utilizando de nuevo la ley de Ohm, donde vamos a llamar que la corriente 1, que pertenece a la resistencia 1, vamos a dividir voltaje entre resistencia 1. Y para la corriente en la resistencia 2, vamos a dividir el voltaje total entre el valor de la resistencia 2. Vamos a tener aquí 24 volts entre 10 ohms. Esto nos da un total de 2.4 amperes, ya que es corriente. Para la segunda parte tenemos igualmente 24 volts entre 32, ya que es el valor de la segunda resistencia. Al momento de dividir, vamos a obtener 0.75 amperes. Si nosotros sumamos los 2.4 amperes, que es la corriente 1, más 0.75 amperes, que es la corriente 2, nos va a dar en total, pues, la corriente total del circuito. Y con esto terminamos nuestro ejercicio.